Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les voy a hablar de uno de los grandes amores del general Napoleón Bonaparte, aunque por poco tiempo. Esta adolescente que luego Napoleón le destrozaría el corazón cuando la deja por Josefina, pero que tiempo después sería la primera reina consorte de Suecia y Noruega de la dinastía Bernadotte, que continúa hasta la actualidad. Hoy hablaré de la rebelde Desirée Clary. Conozca su historia que les aseguro que no se van a decepcionar. Este video es a pedido de Quexal Scout. Bernardina Eugenia Desideria Clary nació en Marsella, Francia, el 9 de noviembre de 1777. Su padre fue un acaudalado comerciante de telas llamado Francisco Clary y su madre, la segunda esposa de este, Francisca Rosa Somis. Desirée fue la menor de un total de 9 hijos, aparte de medios hermanos por parte de su padre. Desirée desde pequeña fue educada en un convento, pero en 1789, cuando tenía 11 años, se produce la Revolución Francesa y vuelve a su casa, donde seguiría su educación, aunque de forma muy básica. Durante ese tiempo, la familia estaba temerosa por su seguridad, porque los revolucionarios habían arrestado a su padre y a uno de sus hermanos. Desirée se iba convirtiendo en una mujer bonita, de piel clara, cabellos y ojos oscuros, simpática y alegre, al igual que su hermana mayor Julia, con quien se llevaría excelente. Más que hermanas, serían amigas. En 1793 hubo una rebelión en Marsella y luego de ser sofocada, el medio hermano mayor de Desirée, llamado Etienne, es encarcelado y otro de sus hermanos se suicida antes de su fusilamiento. Se dice que estos hechos llevarían a la muerte de su padre en enero de 1794. Sobre la liberación de su hermano y cómo Desirée conoce a José Bonaparte hay muchas versiones. La primera, la menos romántica, que Desirée fue a hablar en nombre de su hermano y pidió su liberación, y en ese proceso conoce a José Bonaparte, que con solo verla quedó enamorado. Otra versión es que la madre de Desirée es la que fue a hablar y ahí conoce a José Bonaparte, que le ayuda en la liberación y comenzaría la amistad con la familia Bonaparte. Por último, se dice que Desirée y su hermana Julia fueron a hablar para liberar a su hermano, y en ese interín de espera para hablar, Desirée se queda dormida. Julia va a hablar y no la despierta y luego se va para su casa sabiendo que Desirée sabía cómo volver. Desirée se despierta cuando escucha el ruido de una puerta y una linterna que se veía en otra habitación. Al hacer ruido, el dueño de la linterna se acerca a Desirée, hablan un rato sobre el hermano que sería liberado. En ese momento, se dio cuenta que su hermana Julia se había ido y ese muchacho se ofrece a acompañarla porque ya era muy tarde. Al llegar a la casa de los Clary, quedan que un día sería invitado y al preguntarle el nombre era José Bonaparte. Como haya sido, la cuestión es que José Bonaparte empezó a ir a la casa de la familia Clary. El destino de Desirée cambiaría un día cuando José visita la casa con otra persona, su hermano Napoleón. Este, al conocer a Desirée, queda encantadísimo y convence a José de que se comprometa con Julia, que ya había mirado a este y le parecía un muchacho muy apuesto. Así Napoleón tenía el camino libre. Napoleón, que no era ningún tonto, sabía que la familia Clary le convenía por su riqueza. Julia se casó con José en agosto de 1794, mientras que Napoleón recién se compromete con Desirée el 21 de abril de 1795, porque anteriormente Napoleón fue mandado de los Alpes, además que la madre de Desirée no quería otro integrante Bonaparte en la familia. Pero Desirée estaba convencida y totalmente enamorada de Napoleón, así que a la madre no le quedó de otra que aceptar. Luego Desirée se iría a vivir con su madre Julia y José a Génova, Italia, y estando ahí, en septiembre de ese año, Napoleón conoció a Josefina y decide romper su compromiso por medio de una carta. Desirée quedó devastada y nunca perdonó a Napoleón por su traición, aunque tampoco dejó de amarlo. Napoleón fue su primer gran amor, pero también lo odiaba porque se entregó a él, según cartas que escribió la propia Desirée, que actualmente están en la Casa Real Sueca. En 1797, Desirée se va a vivir junto a Julia y José a Roma y durante este año estuvo comprometida con un general francés llamado Leonard Mathurin Dupont.
Se dice que este compromiso fue idea de Napoleón como una forma de compensación. Désirée aceptó, pensando que tal vez no tendría otra oportunidad para casarse, y Dupont, porque obviamente veía la dote, además de ser la cuñada de Napoleón. Pero en diciembre de ese mismo año, Dupont sería asesinado en un motín. Poco tiempo después, habría una revuelta en Roma y Désirée, junto a su hermana y cuñado, se establecerían en París. Allí, entablaría una muy buena relación que ya tenía cuando estaba comprometida con Napoleón, con la familia Bonaparte, que nunca estuvo de acuerdo con el rompimiento y que no querían saber nada de Josefina. Luego, tendría una propuesta de matrimonio de un general llamado Jean Andoche Junot, pero Désirée la rechazó porque fue idea del general Marmont, alguien que le caía pésimo a Désirée. Mientras tanto, Désirée iba a la corte y a Josefina no le hacía mucha gracia, porque a pesar de que Désirée salió muy lastimada, se seguía hablando con Napoleón. Josefina le reclamó a Napoleón la confianza con ella y para calmar las aguas, Napoleón convence a Désirée para que se casara con un general francés llamado Jean-Baptiste Bernadotte, que estaba locamente enamorado de Désirée y a la vez era amigo de José y Luciano Bonaparte. Désirée aceptó, pero con la condición de que tuviera libertad económica, a lo cual su futuro esposo no tuvo problemas. Se casaron el 17 de agosto de 1798, Désirée tenía 21 años y Bernadotte 35. A los pocos meses, Désirée quedaría embarazada y tendría su único hijo llamado Oscar en julio de 1799. Se dice que el padrino de Oscar fue el propio Napoleón, aunque se discute mucho si es verdad, porque era en la época que Napoleón era el comandante en la expedición en Egipto. Se cree como más probable que haya sido José. El matrimonio no fue feliz. Bernadotte la quería mucho a Désirée, pero parece ser que el sentimiento no era compartido. Mientras tanto, Désirée vivió en París y casi no veía a su marido, que vivía en constantes batallas. Cuando se da el golpe de 1799 por parte de Napoleón y se crea el consulado francés, Désirée fue otra vez un títere de este, porque trataba de influenciarla para sacar la información de su marido, ya que Bernadotte, por decirlo así, se mantuvo neutral cuando sucedió el golpe. En el momento que sucedió este golpe, la pareja se tuvo que refugiar y se cuenta que Désirée tuvo que huir disfrazada de hombre y pasado un tiempo volvieron a París y Napoleón aceptó de nuevo a Bernadotte gracias a Désirée. El 24 de diciembre de 1800 hubo un intento de asesinato contra Napoleón. Yendo a ver una ópera, iba en un carruaje y atrás había otro donde estaban Désirée y la hermana de Napoleón llamada Carolina. De repente apareció otro carro con bombas que estalló, pero la familia Bonaparte salió ilesa, no así muchos inocentes. En 1802 se descubrió otro intento de asesinato, pero en este Napoleón sospechaba de Bernadotte y lo nombró gobernador de Luisiana en Norteamérica como para sacárselo de encima. Pero cuando ya faltaba poco para que la pareja y su hijo zarparan, Napoleón se retracta. En diciembre de 1804, cuando se realiza la coronación de Napoleón y Josefina, Désirée fue una de las damas de esta llevando el pañuelo y el velo. Para ese momento, Josefina no tenía problemas que Désirée estuviera en la corte, pero Bernadotte le pidió que no sea ni dama de compañía ni que la frecuentara. Igualmente, Désirée, mientras vivía en París, visitaría a la familia Bonaparte y participó en la alta sociedad. Iba seguido al teatro y a bailes y se dice que era una gran bailarina. Bernadotte, mientras tanto, fue nombrado gobernador de Hannover y Désirée solo lo visitaría con su hijo muy de vez en cuando. Désirée solo era feliz estando en París. Y en 1806, su esposo fue nombrado príncipe de Pontecorvo en Italia. Désirée no quería saber nada con ir hacia allá, pero por suerte le permitieron quedarse en París. El destino cambiaría para Désirée en 1810. Su esposo había sido nombrado gobernador de Roma, pero inesperadamente fue nombrado como heredero de Carlos XIII de Suecia. Carlos XIII no tenía descendientes y ya contaba con 61 años.
A pesar que Bernadotte no fue la primera opción para ser heredero, con el tiempo ganó apoyo y lo consiguió, también con ayuda de Napoleón. Désiré creyó que iba a suceder lo mismo que cuando su esposo fue nombrado príncipe de Pontecorvo, que podría quedarse en París, pero esta vez no sería así. Su esposo llegaría a Suecia a principios de noviembre y Désiré trató de estirarlo lo más que pudo. Finalmente, llegaría a Estocolmo el 22 de diciembre de 1810. Se le cambió su nombre al latín, Desideria, aunque nunca lo usaría. El estar en Suecia fue un shock para Désiré. El clima frío, odiaba la nieve, tanto que lloró. Ahí conocería al amante de su marido. Igualmente Désiré no tendría problema con eso. Luego su hijo Oscar fue convertido al luteranismo al ser heredero, lo mismo que su esposo. Pero Désiré mantuvo su religión ya que no era obligatorio, aunque sí aconsejable. Pero, aunque no era una devota católica, no lo hizo y pidió que le construyeran una capilla. Désiré, aunque era la princesa consorte heredera, no le importaba encajar en la corte sueca. No se llevaría bien con el rey Carlos ni su esposa y de hecho a Désiré nunca le importaría los títulos que obtuvo. Nunca se preocuparía por aprender sueco. Désiré, como toda rebelde, pide permiso para volver a París por razones de salud, volviendo a mitad de 1811. Obviamente dejando a su hijo en Suecia. A París llegó de incógnita bajo el nombre de Condesa de Gotland, por lo menos con la intención de que no se supiera que la princesa heredera dejó el reino de Suecia. Su esposo no se haría mucho problema, ya que tomaría más amantes, y a pesar que su esposa no mostraba interés en la corona sueca y fue constantemente aconsejado a que se divorciase, nunca lo haría. Además, le servía que Désiré estuviera en París, así le informaba lo que sucedía con Napoleón. Désiré prohibió que le hablasen de Suecia y al estar de incógnita solo tenía una dama de compañía y se cuidaba en los gastos para no llamar la atención, aunque se sabía quién era en realidad. Mientras tanto, visitaría a la familia Bonaparte y a amistades. En 1812, Napoleón le pidió que regresara a Suecia antes de iniciar la invasión a Rusia, pero Désiré lo pudo persuadir. Poco tiempo después, Suecia declara la guerra a Francia en 1813 y Désiré se retira a una casa de campo junto a su hermana Julia. Cuando en 1814 Napoleón es derrotado, Bernadotte fue en busca de su esposa y le pidió que volviese a Suecia, pero ella se negaría. Bernadotte volvió solo y se planteó seriamente el divorciarse, pero finalmente no lo haría. Estando ya en el trono francés Luis XVIII, Désiré visitaría frecuentemente la corte. Luego vendrían los 100 días que estuvo en el poder Napoleón, y luego de su exilio también vendría el exilio de la familia Bonaparte, incluida su hermana Julia. Désiré seguía frecuentando la corte y siempre le pedía a Luis XVIII que le permitiese regresar a su hermana Julia, pero sin éxito. En 1816 le plantea a su esposo el regresar a Suecia, pero que le gustaría con la compañía de su hermana Julia. Bernadotte no lo veía prudente porque Julia pertenecía a la familia Bonaparte y podría haber muchos problemas. Así que Désiré permaneció en París, aunque ya no era bien vista por haber tenido relación con la familia Bonaparte y era constantemente ridiculizada, pero por su hermano la aguantaría. Bernadotte, que ya no confiaba en su esposa, le pone un espía en 1817. Y en febrero de 1818, Bernadotte se convierte en rey de Suecia y de Noruega con el nombre de Carlos XIV Juan, dando inicio a la dinastía Bernadotte, que es la que está hasta nuestros días. Bernadotte le pide a Désiré que vaya para Suecia, pero ella alega motivos de salud. Désiré se convirtió en reina consorte de Suecia y Noruega sin estar en suelo nórdico. Esto crearía un gran revuelo tanto en Francia como en Suecia, pero sin embargo, Désiré no cambiaría de opinión. Aunque permanecía en París, acudía extraoficialmente a la embajada sueca y también recibía a personas. Algo que se discute es si de verdad se enamoró del primer ministro francés, el duque de Richelieu. Una versión cuenta que Désiré se enamoró perdidamente de él,
pero que su amor no fue correspondido. Y, aunque nunca se acercó a él para hablar, prácticamente lo seguía para todos lados. Así fue hasta la muerte de este en 1822. Otra versión es que Bernadotte le pidió a Désirée que se pusiera en contacto con Richelieu por razones políticas, pero que luego de estar persiguiéndolo le daba vergüenza como para hablarle. De hecho, el duque la había apodado su reina loca. A mediados de 1822 se le estaba buscando una esposa a su hijo Oscar, que ya contaba con 21 años. Oscar estaba haciendo una visita en Europa para ver a las candidatas. Entonces madre e hijo se encuentran en Alemania y luego en Suiza. La elegida fue Josefina de Leuchtenberg, nieta de la emperatriz Josefina. En 1823, Désirée regresa a Suecia con su futura nuera, pero con la intención de una visita relámpago y solo hasta el casamiento de su hijo, que fue el 19 de junio de ese mismo año, pero por pedido de su familia se quedaría. Aunque el matrimonio con su esposo estaba terminado, se tenían un gran cariño y mantuvieron una relación amistosa, y al quedarse definitivamente en Suecia, se le había dicho que iba a ser coronada como reina de Suecia, pero no de Noruega, porque si no debía cambiarse al luteranismo, algo que su esposo lo fue posponiendo hasta 1829, temiendo que se quisiera volver a Francia. Solo se la coronó debido a los constantes reclamos de Désirée, que se cree que quería ser coronada lo antes posible por miedo a que su marido quisiera divorciarse. Durante su estancia en Suecia, nunca se propondría adaptarse a la corte sueca, y a pesar que se llevaba bien con su marido, Désirée se comportaba de forma libre e informal. Hubo veces que Désirée entraba a la habitación de su marido y se quedaba hasta tarde, aunque estuviera con miembros de la corte, o que por las mañanas lo visitaba de vez en cuando en camisón, sabiendo que se juntaba con sus consejeros, porque tenía ganas de charlar. Désirée también era muy impuntual. Era raro que los esposos comieran juntos, ya que Désirée siempre llegaba tarde. Désirée tampoco influiría en temas políticos, no era un tema que le interesara, sí disfrutaba de la vida social informal. A pesar de que la nobleza sueca no le caía bien Désirée y que su esposo la reprendía por su comportamiento, nunca daba el brazo a torcer. Désirée pisaría por primera vez suelo noruego en 1825. En 1830 quería volver a París, pero su esposo se lo prohibió. Con el tiempo, sus ganas de participar en la corte y hacer bailes pasarían, hasta tal punto que prácticamente vivía en su habitación, y en verano iría a una residencia y a algunos spas suecos. En 1844 moriría su esposo, y aunque se habían distanciado, fue un fuerte golpe para Désirée, que le tenía un gran cariño. Luego ascendería a su hijo Oscar I, y como reina madre le siguió permitiendo usar la misma habitación, igual que sus damas de compañía. Como reina viuda se dedicó a la caridad, pero no lo hacía público. Hacía donaciones y trataba de dar trabajo de costura a mujeres. Y aunque nunca se acostumbró a la sociedad sueca, el pueblo la quería. La consideraban una reina rebelde, pero de muy buen corazón. En 1845, aunque hace años que no veía a su hermana Julia, Désirée sufrió muchísimo su muerte y siempre la recordaría hasta su propia muerte. Antes de que falleciera su esposo, y aunque ya la nobleza se había acostumbrado a cómo era Désirée, se le sumaría más excentricidades. Por ejemplo, tenía el horario de sueño invertido, por eso su impuntualidad, sobre todo si tenía que recibir a alguien. Caminaba por el palacio con una vela, salía con su carruaje y visitaba a conocidos entrada a la medianoche o llegaba a alguna ópera luego que terminaba. Cuando hacía mal tiempo, daba vueltas con su carruaje en el patio del palacio y llevaba a niños de la calle hacia allí para darles dulces y comidas, y como no sabía sueco, no entablaba ninguna conversación. En 1853 decidió volver a París y teniendo todo listo y antes de subir al barco, canceló todo, por su miedo a los viajes por mar. En julio de 1859 moriría su hijo Oscar, que sería un duro y gran golpe que le costaría recuperarse. Mientras, seguiría con sus excentricidades hasta el 17 de diciembre de 1860,
Cuando llega a la ópera, que ya había terminado, y se sienta en su palco quedándose un rato, y luego al volver al palacio, y antes de llegar a su habitación, se derrumba y fallece en ese instante. Desiree tenía 83 años y fue sepultada junto a su marido en la iglesia de Riddarholmen, en Estocolmo. Desiree fue una mujer liberal y rebelde. Nunca le interesó ningún título, no quería ser reina de nada. Era feliz en París, aunque en Francia conoció el amor y el desamor a manos de Napoleón. Se dice que poco antes de morir Desiree, una de sus nietas le preguntó qué extrañaba de Francia y le dijo volver a tener 18 años y ser muy feliz, porque ahí entró el amor. Más allá de todo, nunca pudo dejar de amar a Napoleón, a pesar que hasta lo último la usaba para saber lo que hacía su marido. En sus últimos años, fue una mujer de gran corazón que trató de ayudar al pueblo sueco. Y su origen plebeyo sería siempre recordado hasta la actualidad, cuando la princesa Victoria de Suecia, descendiente de Desiree, peleó incansablemente para casarse con un plebeyo, cosa que consiguió en 2010. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Si es así, no se olviden el like y de compartir el video. Si no están suscritos, los invito a hacerlo y que activen la campana. Y si desean alguna biografía, solo me escriben. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un gran y fuerte abrazo. Besitos. Bye.